En menos de 6 horas, estaban de vuelta en el combate. Un atardecer sucio se había sentado sobre el paisaje. En la neblina rojiza del cielo, las siluetas de las barcazas estacionadas muy cerca de la superficie colgaban del cielo como un alargado colmillos de luna. El señor del capítulo había dispuesto más del 90% de la fuerza de los puños para esta empresa. Era una gran demostración de fuerza, demasiada, en opinión de Masacre, pero estaba muy politizado. Los adeptos astartes eran muy buenos llevando a cabo y finalizando guerras, siempre que los largos periodos de paz terminaban, especialmente en los exaltados sistemas y dominios de todo el núcleo terrano. Se hacía más difícil justificar el tener parado un ejército tan poderoso como el de los puños imperiales. Era bueno dejarles salir, darles un propósito para que pudieran apuntarse a una victoria sorprendente que las principales poblaciones del sistema pudieran celebrar. El exterminio de la amenaza xenodec de los cromos era una justificación suficiente para el empleo de instituciones tan letales como los puños imperiales. Las mediciones estratégicas calculaban el número de cromos en aproximadamente 88 mil millones, y las exploraciones migratorias mostraban una pronunciada diáspora curva hacia los mundos centrales. Además, Ardamantua, el planeta abandonado por el trono de Ardamantua, estaba a tan solo 6 semanas de viaje a través de la deformidad del Cementum Solar. Desde las edades más tempranas del imperio, los puños imperiales habían sido los principales defensores de Terra. Otros capítulos, legiones, como habían sido conocidos hasta la Gran Herejía y el impulso del Codex, podían emprender una cruzada, explorar o llevar la guerra hasta los rincones más alejados del espacio imperial. Pero los puños imperiales eran los principales guardianes de Terra y su núcleo. Esto era lo que siempre habían hecho. Esta fue la tarea que su amado primarca progenitor les había encomendado cuando los dejó. Era su legado. Las exploraciones superficiales habían mostrado otro grupo familiar de cromo de gran tamaño, moviéndose alrededor del nido burbuja. El muro del amanecer se abrió camino a través del río, como dos muros más en sus talones y otro cruzando más arriba. El río era ancho, pero lento y pesado. No cubría más allá de la cintura y era fangoso. El agua salobre estaba atestada de insectos. Los cromos empezaron a presentar resistencia cuando vieron a los puños imperiales vadear hacia el flanco del nido. Algunos se sumergieron en el agua y trataron de atacar. Comenzaron los disparos. Los hermanos, atacando desde el agua turbia, empujando al enemigo hacia atrás, conduciendo los cromos hacia las escaparadas orillas, incluso cuando los senos se reunían en mayor número para sumergirse. El enemigo estaba muy inquieto. En la lenta marea se iban acumulando los cadáveres de los cromos, girando constantemente mientras iban a la deriva aguas abajo. El avance de los puños imperiales parecía casi deprimente. Avanzaban despacio, caminando a través de la hedionda agua, disparando porque tenían objetivos ridículamente fáciles de acertar. Masacre animó a sus hombres. Si iban a participar, tenían que hacerlo con dignidad. Estaban llegando a la orilla, acercándose a la gran y séptica forma del borde del nido burbuja. El muro del amanecer siempre prevalece, transmitió por voz. Ningún muro puede compararse. Abatidlos. Los hombres de la compañía chocaron sus bolters y sus espadas contra los escudos de combate y corrieron las consignas de nuevo. El avance empezó a acelerarse. Un muro de hombres, una muralla de superhombres. Masacre llegó a la orilla. Era un escarpado y resbaladizo lodazal con vasta vegetación, brillando a través de la luz saturada del humo. Los cromos se extendían sobre las crestas, elevándose en posturas amenazadoras y desafiantes. Salió del agua. La aceitosa humedad verde apagaba el color de su armadura amarilla frenesí. Estaba a su izquierda. Disparo al corazón a su derecha. Los primeros cromos llegaron hasta él. El sable de Masacre era una espada de energía de 2 manos, con una cruz de plata como empuñadura y un pomo negro. Había luchado en Terra durante el asedio, en manos de un puñado llamado Emetris, que había caído allí. Era tan ancha como el muslo de un varón humano estándar. La giró
y descubrió un arco en el aire según saltaba el primer cromo. Cortó la criatura a senos a través de su reluciente bioarma y lo separó en dos. El licor salpicó en todas direcciones. Un segundo emergió y la aplastó a un lado, abriéndolo en canal. Un tercero se reunió con la hoja, em- empalándose en ella, y tuvo que sacudir violentamente la espada hasta que pudo arrancarlo de vuelta. Era tan solo el principio. Empezaron a correr. Una docena, dos docenas, todos a la vez. A Masacre le gustaba pelear con la espada. Era económico. Ahorraba munición para momentos más importantes. La espada era un instrumento muy equilibrado en sus enormes manos. El agarre de dos manos le permitía girar y cortar de una sorprendentemente gran cantidad de sutiles maneras. Masacre comenzó la matanza. Dejaba un reguero de muertos tras él, plateada carcasas rotas llorando, ícor sobre la vegetación enmarañada, pisoteados. Cada paso era un impacto a la vez que otros o tres cromos llegaban a él. Eran recibidos por la bruta e imparable fuerza de su espada. Los restos orgánicos volaban con cada golpe mortal. El licor y otros fluidos senos chorreaban al aire e impregnaban la armadura como el rocío, como la lluvia. Frenesí arrancó a través de un conjunto de malas hierbas secas a su izquierda, balanceando su hacha, que había sido orgullosa posesión de una serie de puños desde antes de la Gran Cruzada. La curva de su mordedor filo había sufrido varias muescas por culpa del cráneo de un señor de la guerra a piel verde. Durante la campaña de Malabar, Frenesí, un hombre de gran y generoso corazón, poseía una coordinación mano-ojo particularmente aguda. Su movimiento constante, los agarres cambiantes, los retrocesos, los pasos atrás, el ataque. Su hacha se movía a partir de un agarre para sostenerlo como si fuera un bastón o una vara girada por un oficial de arma ceremonial. Parecía que volara de su mano cuando cambiaba de posición, pero nunca la soltaba. Al igual que Masacre, había rehusado usar su volter para realizar la limpieza del terreno. Masacre deseaba poder pararse y admirar la habilidad en batalla de su amigo y hermano, pero no tenía oportunidad. Los números del enemigo estaban aumentando. A la derecha de Masacre, lagrimeando a través de los cañaverales y las paredes de mucosa seca de los bordes del nido burbuja, llegaron disparo al corazón y estrangulador. El cañón rotatorio de disparo al corazón es un estruendo metálico igual que el golpe de la prensa de una fragua a plena producción. El borde del estrangulador hacía estallar a dos o a veces hasta tres cromos con cada descarga. Masacre ladraba órdenes, mantenía firme la línea, no quería que los sobrepasaran, no quería que los cromos entraran en un camino a través de cualquier resquicio de su línea. Disparó al corazón y estrangulador, avanzaban rápido, acortando su camino gracias a su potencia de fuego. Tenía que mantenerlos atados cortos. Convocó a cuchillo de carnicero, a longitud de brazo, ojo frío, tomador de vidas y desangrador, y los instó a dirigirse a la parte posterior, ordenándoles atravesar los cañaverales para dar cobertura. Su cabeza giró bruscamente por culpa de un golpe en un lateral. Voló la sangre en su nariz. Sangre que se coaguló al instante. Una alerta huyente sonó en su casco y la pantalla de su víscera parpadeó mostrándole patrones de daño. Se recuperó. Esto le llevó menos de un segundo. Uno de los grandes adultos había rastrillado su cabeza con una de las garras de la extremidad anterior. Había despistado de la lucha por un micromomento para comprobar la línea. Su espada mató a la criatura por su insulto y el arañazo que había dejado en la amarilla superficie de su casco, pero había otro más en sus talones. Un adulto, aún más grande, era 2/3 de su tamaño. No había visto cromos tan grandes como este antes. Su aspecto también era diferente. No era cromado o plateado. Su quitina, su armadura y sus garras parecían hechas de una resina entre negra y marrón, como si estuvieran hechos de una corteza caliente que aún seguía creciendo. Le arrancó la placa pectoral. Masacre agarró su escudo por el camino, quitándose de encima el miembro medio de la criatura y luego matándole de un golpe de revés de su espada. Dos golpes para la muerte, ineficiente. La criatura era grande, había requerido de un esfuerzo extra. Otra de aquellas grandes y oscuras formas apareció, y luego dos más, que eran
una subespecie, una variedad más grande, más agresiva del fenotipo básico cromo. El casco del Marín aún estaba operativo, recibiendo informes a través del bots de toda la ofensiva. Todos los informes describían el mismo nuevo tipo de enemigo, más envergadura, más oscuro, más grande, más fuerte, más difícil de matar. Era preciso hacer una reevaluación táctica. Masacre comenzó a emitir avisos, incluso mientras se enfrentaba a la siguiente andanada de la nueva clase. 2 golpes para matar a uno, 3 para acabar con el siguiente. Más marcas en el metal de su armadura, porque cualquier fuerza, cualquier especie iba a mantener aún más grandes y fuertes guerreros en la reserva. ¿Por qué no enviarlos al combate abierto? Podrían haber detenido o incluso rechazado el ataque de la Destus Astarte mucho antes de que hubieran abierto paso hasta el nido burbuja. El ruidoso tec 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 de los cromos hacían con algunas partes de su boca, imitando el repiqueteo de los motores de datos con un mal funcionamiento. Había cambiado. Los grandes y oscuros guerreros hacían un ruido más apagado, un clac, clac, clac. Dos hermanos en la línea ya habían caído ante su poder superior y su salvajismo. Nos replegamos, transmitió frenesí a través del pozo. Masacre, rompemos y nos agrupamos. Esto es nuevo, esto es mantener la línea, respondió Masacre. No nos agrupamos, no nos replegamos. Mantener la línea. El muro del amanecer siempre prevalece. Ningún muro puede comparársele. Abatidlos. Entendido. El incuestionable acatamiento de frenesí se hizo eco al instante a través de un centenar de voces por el bots. Masacre. Esquivó el tajo de una garra marrón del tamaño de la cabeza del hacha de frenesí. Estaba sonriendo. Había caído en cuenta. Sabía de qué se trataba. Ellos son como nosotros, sonó el muro del amanecer. El nido burbuja era el palacio de Terra de los cromos. Habían mantenido a sus más valientes, mejores y poderosos guerreros en reserva para poder defenderlo en caso de que un enemigo llegara alguna vez. Esta era su última trinchera, su última resistencia, su último muro, su resistir o morir. Los puños imperiales, a tan solo unas horas de poder completar su compromiso en Ardamantua y consecución de otro orgulloso éxito para su glorioso historial. Era el final de este sanguinario juego. Sería una batalla para saborear. Mantener la línea, ordenó Masacre. Entonces, con una nueva ocurrencia práctica tardía agregó, usad vuestros bolters.